preparaba su pastel para celebrar sus 36 años. Hasta que su sobrino, el que criaba como un hijo desde que quedó huérfano, se dio cuenta que le faltaba una vela. Vanessa decide llamar a su esposo para que le acompañe a comprar la vela. Sí, ya la terminamos y quedó más bonita, pero falta una vela. Su esposo llegó 6 en punto de la tarde. Tan solo faltaban 20 minutos para que las tiendas cerraran, pero aún así decidieron ir. Cuando pasamos por el Felipe Navarrete vimos que todavía estaba abierto y lo que hicimos fue ingresar. Estuvimos en la planta baja, ella preguntó y le dijeron que no, que en ese lado no había, que todavía era en el segundo piso porque ahí había un área donde eran para pura fiesta. Mientras Vanessa buscaba la vela, Segundo esperaba en el pasillo como buen esposo. Eran las 6:50 de la tarde. El centro comercial estaba lleno, ya que en pocos días empezaban clases. Y nomás tenía así como mis 20 segundos que había llegado y le digo a una persona que estaba ahí que me vendiera unas ligas. Y el señor que me estaba vendiendo las ligas me manda a otra chica para que me ayude. Luis. Ninguno se imaginaba que ese 16 de abril de 2016 serían protagonistas de una historia de terror que los marcaría para siempre. El reloj marcaba 6:58 de la tarde, cuando de pronto la tierra comenzó a temblar. El temblor en la costa ecuatoriana fue brutal. El puerto de Manta, donde se encontraba el centro comercial Navarrete, fue sacudido con violencia. Los techos crujían, todo caía de los estantes, las paredes se venían abajo. El pánico se apoderó del lugar. La gente intentaba escapar, pero muchos ni siquiera podían mantenerse de pie. Y como los juguetes, como que las luces pestañeaban. En medio del caos, Segundo se aferró a una columna y con todas sus fuerzas intentaba sacar a su esposa, que ya estaba en el suelo. Que me prendía duro, eso como que me hacía de un lado para el otro y todas las cosas caían, las vitrinas se venían como para un lado y para el otro y la gente que gritaba. Vanessa se agarró de la cintura de Segundo y de ahí no se movió. Cuando nos quedamos oscuras, la gente gritó, la gente sigue gritando, la gente decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Los niños, había muchos niños que gritaban. Luisa se quedó dentro del local petrificada. En eso cuando íbamos hundiéndonos, una columna a mí, como todo estaba oscuro, esa columna, no sé de dónde, esa columna se desprendió y viene esa columna, ¡pum!, me pega la cabeza. En tan solo 48 segundos, el edificio se convirtió en una montaña de escombros. Vanessa, al abrir sus ojos, se encontró sumida en una profunda oscuridad. Escuchaba la voz de su esposo cerca de ella y logró darle la mano. ¿Qué tal? Luisa estaba casi enterrada al otro lado de Segundo. El golpe en la cabeza no le permitía reaccionar y no entendía lo que pasaba. El hueco en el que se encontraban era demasiado estrecho. Las luces de concreto no les permitían moverse. Poco a poco fueron identificando 12 voces más. Eran las 6:59 de la tarde. Su única esperanza era sobrevivir. Muy cerca de Vanessa estaba un militar que pasó horas y horas pidiendo perdón a sus hijos. Dios, por favor, Dios. Alrededor de las 3 de la mañana ya no se escuchaban los lamentos del militar.
Había fallecido sin saber que su esposa e hijos yacían a pocos metros de él. Segundo, recordó que tenía su celular en el bolsillo y aunque no tenía señal, logró alumbrar a Vanessa. Luisa tardó un rato en despertar. Intentó levantarse, pero un fuerte dolor lo impidió. Y no hablaba, y estaba todavía como tranquila. Como mi mente quería como moverme así para levantar. A las 7:10 de la noche, 12 minutos después del terremoto, el celular de Segundo tuvo señal y como pudo envió un mensaje a una de sus sobrinas diciendo: «Estamos atrapados en el centro comercial, vengan a salvarnos». A los pocos minutos recibieron una esperanzadora llamada que los alegró a todos. Era la hermana de Vanessa, quien de inmediato llamó a su esposo Erasmo. Comenzamos a buscar. Cada minuto que pasaba era peor, sin luz, sin agua, sin comida. Pero eso no era lo peor. La losa, todo estaba caliente, como la losa estaba en mi cara, todo eso yo sentía el vapor caliente que me llegaba. Y yo por eso le decía, yo ya tengo sed. No sé, nos falta oxígeno. Y mi esposo viene y me dice, vamos a hacer, dice, lo que vi en una película, hidratarnos con nuestro propio pipí. Como pudieron, orinaron en sus manos e hidrataron sus labios. Los demás comenzaron a imitarlos. Afuera seguían removiendo escombros hasta que encontraron un tipo túnel y a pesar del riesgo que corrían, entraron en busca de sobrevivientes. ¡Ánimo! ¡Vamos a sacar a nuestra gente a los escombros! ¡Vamos! Los sobrevivientes escuchaban a los rescatistas, pero sabían que a ellos nadie los oía. Afuera, los bomberos y familiares no dejaban de trabajar. Nadie estaba dispuesto a darse por vencido. A las 2 p.m. empezaron a trabajar en una perforación y a las 8:10 de la noche se dieron cuenta que esa perforación no les llevaba a nada. Vanessa sabía que necesitaba hacer algo para que los bomberos supieran dónde estaban. Entonces en eso yo vengo y yo con este brazo así, busqué y yo ahí tuve la suerte de encontrarme, no sé de dónde apareció un fierrito. ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, señores! ¡Si hay alguien ahí! ¡Golpeen las veces! ¡Arriba! Señor, arriba. ¡Estamos arriba! ¡Arriba, señores! ¡Hay gente ahí! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Hola! Hacemos el marcaje donde íbamos a perforar la losa y empezamos a trabajar. Llevaban 26 horas enterrados. Las probabilidades de muerte eran altas. Nosotros escuchábamos que la máquina hacía ta, 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 y esa cosa como que nos hincaba. Entonces mi esposo decía, aquí ya mismo dice, no nos pueden cortar. Y fue cuando hicieron el primer huequito. Fue una alegría porque nos entró aire y vimos la luz. Ay, porque yo le dije a mi esposo, salimos de esto, y mi esposo de mí me agarraba de la mano y me decía, salimos, mamita, sí, ve que nos salvaron, y yo le decía, sí, mi amor, le dije, nos rescataron por fin. Sí, mi amor. El primero en salir fue el esposo de Vanessa. Vanessa sería la segunda en salir. Pasó más de 26 horas en una posición fetal, por lo que no podía mantenerse de pie. La tercera en salir sería Luisa. Antes de regresar a la capital, el comandante Arroyo hizo un alto en el camino. Fue a ver a Segundo y a Vanessa.
Quería festejar con ella el cumpleaños que no había podido tener. A fin de cuentas, nada era más cierto que aquello de que las tragedias unen.